Reporte 100. Rubén Aguilar con su comentario de todos los lunes. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan Carlos, buen día que nos escucha. Bueno, pues el comentario necesariamente tiene que ser sobre la elección y en una primera reacción planteo muy rápido 10 puntos. Pues me celebro que sea una mujer ahora la presidenta de México. En todo el México prehispánico, colonial, independiente, nunca el Estado mexicano había estado gobernado por una mujer y me parece pues una novedad y algo relevante, significativo y qué bueno. 2, que bueno, es un triunfo arrollador, abrumador de Morena y una derrota fantástica de la oposición. 3, me parece que es el triunfo directo del presidente de como estratega de esta campaña y de este proceso, en el marco de una elección de Estado que él condujo siempre con un montón de ventajas, etcétera, lo cual no ignora los resultados, pero te indica como una de las explicaciones de cómo ocurrió, pues que tuvo todos los recursos del Estado, más de 120 violaciones a la Constitución, los últimos 15 días del proceso, todas las mañaneras, etcétera, etcétera, pero bueno, 4, que la sociedad mexicana, la mayoría de la sociedad mexicana decidió regresar a 40 años atrás y restaurar al partido de Estado o el partido hegemónico. Hay una discusión que implica la presidencia, darle la mayoría calificada en las cámaras, darle las gobernaturas. Es una regresión, a mí me parece, del proceso democrático, pero es una decisión de la ciudadanía. 5, que estamos ante la posibilidad del 1 de septiembre, cuando se instalen las 2 nuevas cámaras, de que el presidente presente todas las iniciativas de ley que le fueron rechazadas, ahora teniendo la mayoría calificada, y pues incluso poder cambiar la Constitución y antes de irse cambiar el régimen político y que ese nuevo régimen lo asuma la presidenta el 1 de octubre. Vamos a ir viendo, pero está en esa posibilidad y en esa condición. 6, me parece a mí en lo personal, como tratar de entender por qué la ciudadanía elige este proyecto ante probablemente el gobierno peor en la historia moderna de México, con el México más sangriento, sin crecimiento de la economía, con desastre en la salud, en educación, desaparecidos, etcétera, 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 pero la ciudadanía de todos modos decidió no votar por los resultados, sino por otras realidades, no sé, emocionales, etcétera, que me parece que tenemos que entender y investigar. 7, me parece que la derrota de la oposición es de tal dimensión que si no se replantea, se reestructura, incluso en el caso del PRI, cambia de nombre, etcétera, pues van en la línea claramente de la desaparición. 8, me parece también que los analistas políticos, me asumo entre ellos, tenemos que ver qué no hicimos bien, qué no estamos entendiendo, qué no entendemos de la realidad mexicana, del electorado mexicano, de las fuerzas políticas mexicanas, para poder pues dar cuenta de que esto que ocurrió y lo que puede seguir, que es la restauración del anciano régimen, del viejo régimen, a la manera que lo fue el PRI siempre, de una presidencia absolutamente fuerte, un régimen presidencial, clientelar, etcétera, etcétera. 9, pues que tenemos que considerar que las encuestas pues estuvieron acertadas, que incluso se quedaron cortas en la ventaja, dieron hasta 20 puntos y el resultado final fue de 30, pero digamos que con la gran mayoría de las encuestas pues se convalida en lo que nos fueron diciendo. Y último, y de 10 puntos, me parece correcta la posición de Xóchitl Gálvez y de Jorge Álvarez Maínez de reconocer la victoria de la candidata Claudia Sheinbaum en la noche de ayer, porque no tiene ningún caso para ante estos números mantener una posición de duda, etcétera. Y bueno, estamos ante una nueva realidad de México que habrá que tratar de entender cada vez mejor. Ese sería mi comentario. Sí, Rubén, se perfila Claudia Sheinbaum para tener la mayoría en el Congreso, la mayoría relativa, las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y de Senadores, con lo que, como bien comentas,
con facultades Morena y sus aliados de cambiar la Constitución. Hasta el momento de hoy pareciera ser que es irreversible esa realidad en la Cámara de Diputados. Todavía quedan dudas en la Cámara de... Les faltarían 4, pero pues ya te la sabes, Rubén. Luego pues con 4 los van a conseguir. Pues sí, es muy posible que acuda. Ahí el Lalito a lo mejor se pone guapo. A lo mejor el Lalito se pone guapo. Pues vamos viendo, pero sí, pues puede ser esta realidad. Pero bueno, en todo caso, pues y luego estaría el único partido que crece de la oposición es Movimiento Ciudadano, que crece 4 o 5 puntos en relación a su voto anterior, se consolida como la cuarta fuerza política del país y podría actuar en el caso de la Cámara de Senadores a lo mejor como una fuerza bisagra. Pues ya iremos viendo esa posibilidad. Por lo pronto está claro que la mayoría... ¿Hay algún partido que pierda el registro, Rubén, de acuerdo con los números, primeros datos, el PRD, por ejemplo? Yo pienso que está al borde el PRD, probablemente en una de 3 podría, ¿te acuerdas que se requiere el 3% o haberlo obtenido por la presidencial, por diputados o senadores? Habrá que ver, pero pienso que está en todo caso en la raya de la posibilidad de perder su registro. El PRD, con la posibilidad de perder el registro, porque sí queda muy abajo el PRD, ¿no? Así es, y bueno, pues el PRD todo se fue a Morena, como más de la mitad del PRI se fue a Morena. Ahí están el PRI y el PAN y el PRD, pues están en Morena, claramente, todo el Ejecutivo Nacional de Morena, todos son del PRI, los fundadores son del PRI, etcétera. Bueno, pero en todo caso, me parece que sí es un tsunami para la oposición y a favor de Morena, y que se replantea la lógica del régimen político mexicano. Así es, de esa dimensión es lo que ocurrió el día de ayer. Es la presidente más votado en la historia de México, es Claudia Sheinbaum, 7 millones más de votos que el propio presidente de la República en 2018. Rubén Aguilar, muchas gracias como siempre por este análisis. No, a ti, Juan Carlos, buen día que nos escucha. Buenos días. Reporte 100.